Hola, muy buenos días a todas y todos. Es un gusto contar nuevamente con su compañía a través de las redes sociales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el inicio de nuestro ciclo de conferencias en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, que se conmemoró ayer 24 de octubre. Para dar inicio a las actividades de cultura ambiental que les tenemos preparadas durante toda esta semana para ustedes, en representación del maestro Said Javier Estrella García, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, nos acompaña el doctor Carlos Gil García, general de Cambio Climático, a quien le solicitaría pues nos haga el favor de dar la bienvenida y el mensaje para iniciar este ciclo de conferencias. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Irma, y muchas gracias a todos y a todas que están el día de hoy conectados desde diferentes espacios de nuestro territorio aquí en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues primero que nada reciban un cordial saludo por parte del maestro Said Javier Estrella García, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo. Él está enterado de esta semana y de estas sesiones y diferentes actividades que vamos a estar realizando. Y bueno, pues me ha pedido extenderles un cordial saludo y una atenta invitación a que nos sigan a través de esta semana con las diferentes actividades que vamos a estar teniendo. Bueno, yo quisiera nada más ir comentándoles quizá 4 puntos que son muy importantes de este inicio de semana con respecto a la parte de cambio climático que estamos iniciando. Bueno, quizá uno de los puntos más importantes es, en esta semana quisiéramos nosotros enfatizar la importancia y remarcar la preocupación que tenemos con respecto al cambio climático. Como ustedes saben, uno de las grandes amenazas que tenemos a nivel global, a nivel territorial y a nivel local es el cambio climático. Es este fenómeno que de manera lenta pero progresiva está comenzando a tener efectos ya evidentes dentro de nuestros ecosistemas, dentro de nuestros entornos socioeconómicos y que ya marca una pauta importante para atenderla de manera decisiva, ¿no? Y yo quisiera colocar un ejemplo que es muy importante dentro de este proceso, ¿no? El panel de expertos en cambio climático de las Naciones Unidas, que es uno de las voces expertas y quizá una de las principales autoridades. Este año generó un documento muy importante, cada año lo genera, pero en particular este año hicieron una advertencia y una declaración que tiene que preocuparnos a todos y a todas nosotras. Por primera vez, la evidencia que llevamos acumulada nos permite decir que el cambio climático o los efectos del fenómeno del cambio climático ya se observan en todos los entornos de nuestro planeta, en todos los territorios de nuestro planeta y están empezando a afectar de manera decisiva la manera en que nosotros estamos generando y produciendo y consumiendo, ¿no? Entonces, uno de los principales retos que comenta el panel de expertos es que esto ya no se va a detener y algunos fenómenos, por ejemplo, el caso del aumento en el nivel de los mares, no vamos a poder detenerlos, ya es un fenómeno que está en un proceso irreversible y vamos a tardar muchos años, es lo que declara el panel de expertos, en poder revertirlo. Entonces, digamos, una de las grandes preguntas que nosotros nos hemos hecho desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, es qué podemos hacer. Es claro que todos nosotros y todas nosotras generamos una huella de carbono importante, de manera directa o indirecta. Y que uno de los grandes retos es entonces, primero, entender este fenómeno, entender cómo nos está afectando. Y segundo, que es lo más importante, hacer un llamado a la acción. Esto es, comenzar a generar políticas, acciones de mitigación y adaptación que son fundamentales para todos los espacios, desde nuestro hogar, desde nuestras escuelas, desde nuestros centros de trabajo, para comenzar a evitar que este deterioro y sobre todo este tipo de procesos como los que nos dicen los paneles de expertos profundicen más, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros a lo largo de esta semana
y digamos, en este mensaje que queremos darles, pues empecemos a trabajar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo comenzar a entender el tipo de huella de carbono que nosotros hacemos y cómo comenzar a hacer acciones, estos llamados a la acción que nos permitan hacer estos procesos de mitigación y de adaptación? Como ustedes saben, y dirigiéndome particularmente con todos los profesores, los directores de ecología, con los estudiantes y el público general que hoy nos escucha, ustedes saben que el cambio climático tiene que ver con dos componentes muy importantes. El primero tiene que ver con las emisiones, es un proceso natural, es muy importante entenderlo, es un proceso natural inexorable. Y del otro lado hay un componente antropogénico muy importante, que son los gases de efecto invernadero que nosotros generamos arrojamos a nuestra atmósfera, ¿no? A través de fuentes móviles o fijas, ¿no? Que tiene que ver desde el dióxido de carbono hasta otro tipo de gases como el metano, y que están inmersos en todas nuestras actividades, ya sea industriales, comerciales, en los hogares, etcétera, etcétera. Entonces, es fundamental que lo podamos ir resolviendo. Finalmente, es importante decirles que desde Semarnat también estamos haciendo esfuerzos importantes. Estamos pensando en un tema que es fundamental comenzar a comunicar con nuestros públicos y nuestros usuarios, que es la justicia ambiental. Y un tema muy importante en términos de la justicia ambiental es precisamente comenzar a evitar y anticiparnos a este tipo de fenómenos y comenzar a trabajar por aquellos que son los más afectados, ¿no? En el estado de Hidalgo, Josué, uno de nuestros expertos dentro del área el día de hoy, nos va a platicar un poquito acerca de las políticas y las acciones que estamos haciendo en cuestión de mitigación y adaptación. Mireille nos va a platicar el día de hoy también, ella es una experta que nos va a acompañar el día de hoy, a platicarnos un poquito cuáles son esos esfuerzos que hay a nivel global y las experiencias y quizá hablar un poquito de las mejores prácticas en ese sentido. Termino diciendo, nosotros en Semarnat tenemos una agenda verde en la que estamos nosotros integrando todos los esfuerzos que pueden ustedes imaginarse en términos de la protección al medio ambiente, la protección a nuestros entornos y sobre todo tratar de generar un equilibrio entre la manera en cómo estamos produciendo, generando nuestra economía y consumiendo lo que nosotros necesitamos sin tener que deteriorar el medio ambiente. Tenemos dentro de la Agenda Verde, por ponerles un ejemplo, contamos con un inventario de gases de efecto invernadero que es un referente a nivel nacional. Contamos con una plataforma en donde los municipios van integrando, van generando van generando toda la parte del inventario de estas emisiones a través de las fuentes que se tienen, fijas o móviles, y también se van generando políticas, porque nosotros dentro del Estado de Hidalgo tenemos una ley de mitigación y adaptación ante el fenómeno del cambio climático que nos permite a nosotros ir haciendo esta parte de la guía y sobre todo de las acciones que se requieren, ¿no? Y a través de esta ley, a través de la estrategia de mitigación y adaptación, es como nosotros hemos ido generando este tipo de acciones. Termino diciendo, por favor, involúcrense. Es muy importante para nosotros que todos nuestros públicos y usuarios estén constantemente atentos a este tipo de prácticas que nosotros hacemos, de este tipo de difusión, que es muy importante. En especial, me gustaría dirigirme a los más jóvenes, a todo el público que es joven, porque a través de ellos, a través de toda la fuerza y el empuje que tienen, para nosotros es fundamental que puedan ir pasando la antorcha y dando la voz de la importancia de tener este tipo de atención en términos del cambio climático. No me resta más que agradecerles a nombre del secretario, Said Javier Estrella García, su atención a esta difusión particular, y también darle muchísimas las gracias tanto a José como a Irma, y en especial a nuestra invitada de lujo, a Mireille Linares, que nos va a acompañar, que nos acompaña el día de hoy, y bueno, pues escucharla va a ser una gran referencia, y sobre todo espero que sea la primera de muchas ocasiones en donde Mireille nos pueda acompañar. Enhorabuena y adelante, Irma, estamos a tus órdenes. Muchas gracias, doctor Carlos Gil. Como bien comentas, pues esta es una fecha súper importante dentro de la agenda ambiental, el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático.
Y bueno, pues hemos preparado aquí en la Secretaría de Medio Ambiente una serie de actividades. Comenzamos en este día, gracias por tu mensaje, gracias por recordarnos toda esta información que nos da contexto para poder iniciar todo este ciclo de conferencias. Y pues me voy a permitir ya sin más dar inicio a este primer diálogo entre especialistas. Titulamos De la crisis a la acción, última llamada ante el cambio climático. Creo que el título ya lo remarcó mucho el doctor Gil, pues es la última llamada. Tenemos ya evidencias muy contundentes y tenemos que empezar a actuar ya. Y me voy a permitir presentar a los ponentes que nos van a acompañar esta mañana. Primero, claro, está la maestra Mireli Linares Valencia. Le agradecemos mucho el que esté aquí, maestra. Voy a leer parte de su semblanza, que es muy extensa. Ella estudió en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, México, obteniendo el grado de maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tiene estudios en la Universidad de Columbia de Canadá y la maestría en estudios internacionales e hizo la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencias Económicas en el CIDE de México. Mencionamos parte de su experiencia laboral. Tiene prácticas institucionales en voluntariado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, en el PNUD, en San Cristóbal de las Casas, con participación en el Grupo de Trabajo para la Construcción del Reglamento de la Ley para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno de Chiapas, análisis y propuesta de argumentos y administración de métodos cuantitativos y cualitativos. Y también ha participado en el apoyo a la reducción de riesgo de desastres del PNUD, diseño, análisis, evaluación y reporte de resultados durante 2 años de investigación. Fue directora de área por proyecto en la Unidad de Petrolíferos, Comisión Reguladora de la Energía de la Secretaría de Energía, y fue subdirectora de área en la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo comisionada a la Dirección General de Acuerdos Ambientales Multilaterales y a la Dirección de Aspectos Comerciales. Entre sus publicaciones, que son muchas, destacamos la Agenda 2030 y el desarrollo constitucional a un medio ambiente sano en México, desafíos para el progreso en el logro de los ODS México, espacios binacionales formales de interacción y discusión en la frontera México, Semarnat, INEC, COLEF, y la publicación de Cuenca del Río Bravo, principios económicos para la toma de decisiones. Maestra Linares, bienvenida. Nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación para estar con nosotros en esta mañana. Me permito presentar también el currículum del doctor Carlos Gil García, es licenciado en Ciencias Políticas por la UAM Iztapalapa, maestro en Sociología Política y Política Pública por el Instituto de Estudios Políticos de París y doctor por la Universidad de París de la Nueva Sorbona. Su investigación en medio ambiente está enfocada al análisis comparado de políticas y toma de decisiones en gobiernos locales. De igual forma, ha trabajado en la aplicación del índice de alta calidad del medio ambiente en la ciudad de Pachuca como parte de su investigación en el TEC de Monterrey, Campus Hidalgo. Ha realizado intervenciones para organizaciones públicas en Costa Rica y en el desarrollo de la Agenda de Juventudes para el Fondo de la Población de Naciones Unidas y el Gobierno del Estado de Hidalgo. Es coautor del caso San Miguel, expansión del mercado del amaranto, diseñado entre el Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo y la Escuela de Negocios de la Universidad de Yale, que participó en la competencia internacional de casos del Instituto Aspen. Ha sido profesor investigador de la Universidad Veracruzana e investigador invitado en la Universidad de Yale, Estados Unidos, en el verano. Formó parte del equipo de investigación del Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Waterloo en Canadá, en el estudio de modelos sociales sostenibles en México y Canadá, y en 2015 formó parte del equipo de profesores de la Universidad George Mason de Estados Unidos para el diseño e impartición del primer curso binacional del Tecnológico de Monterrey, Emprendimiento Global y Cambio Social dentro de la iniciativa La Fuerza de 100,000 en América, promovido por el expresidente Barack Obama. Ha sido líder investigador responsable de proyectos en perspectiva regional y logística, entre los que destaca el apoyado por fondos CONACYT, FOMIX, Gobierno del Estado de Hidalgo, para identificar vocaciones regionales al 2030. Gracias, doctor Carlos. Y presento también a ingeniero Josué Elizalde García. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, actualmente director de sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo, coordinador del proyecto para la elaboración de la Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación del Cambio Climático de Hidalgo,
Participó en el Encuentro Nacional México ante el Cambio Climático, Sexta Comunicación Nacional del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y también ha participado en conferencias como Retos y oportunidades para la inserción de los biocombustibles en la matriz energética de México, en coordinación con el Instituto Politécnico Nacional, y en el cuarto taller regional de Zona Centro, fortalecimiento de capacidades subnacionales y sus aportaciones a la contribución nacional determinada. Y también participó en el segundo Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático, Innovación en Ciencia y Tecnología. Es miembro de la Red Mexicana de Ecotecnología. Pues tenemos a 3 especialistas, su semblanza habla por sí sola y creo que pues vamos a tener mucha aportación en el tema de cambio climático que compartir con quien nos acompañen esta mañana. Sin más, doy el inicio a esta mesa de diálogo y pues lanzo esta pregunta para los 3 participantes, para tener pues una visión amplia de lo que vamos a tratar esta mañana. ¿Cuál es el contexto global en materia de cambio climático? Si gusta participar, doctora, adelante, maestra Mireli. Claro que sí. Muchas gracias por la presentación y por esta oportunidad de diálogo. Quisiera hacer un enfoque en mi presentación, sobre todo en la parte de adaptación. Yo sé que pues, la fórmula, ¿no?, para atención del cambio climático tiene que ver con la mitigación como también la adaptación, como dijo Carlos en su presentación. Y pues la pregunta, ¿no?, es el cambio climático hacia la acción, ¿no? Bueno, entonces me voy a enfocar en la parte de adaptación, porque sé que hay, ¿no?, también toda una gama de acciones en la parte de mitigación, y quizá esta otra parte pueda ofrecer, ¿no?, como comentas, Carlos, la parte de buenas prácticas, ¿no?, que me gustaría platicar. Bueno, en 1990, el grupo o panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, en su primer informe de evaluación, observó que pues, los efectos más graves del cambio climático podrían provenir del desplazamiento forzado de millones de personas por la erosión del litoral, el anegamiento de las costas, sequías agudas o inundaciones extremas, ¿no? Pues 30 años o más de 30 años después de esta declaración, es interesante indagar, ¿no?, qué relación hay entre el cambio climático y el desplazamiento de personas, y sobre todo hacer un análisis de cómo se da atención a estas personas, o se les puede dar atención a estas personas, previendo que, pues, como dices, ¿no?, las islas, Carlos, las islas se pueden desaparecer por el levantamiento del nivel del mar, o simplemente porque las condiciones de vida pues no les permite permanecer en zonas costeras. Entonces, pues hay que ver realmente cuál está quedando a las personas afectadas o obligadas, ¿no?, a dichos desplazamientos a causa de fenómenos asociados con el cambio climático. Ahora bien, el desplazamiento de personas, ¿no?, relacionado con estos fenómenos climáticos entorpece el desarrollo, aumenta la presión sobre infraestructura y los servicios urbanos. Obviamente socava el crecimiento económico, aumenta la posibilidad de conflictos, incluso entre los mismos desplazados, y empeora indicadores sanitarios o educativos, sociales, en fin. Entonces, la relevancia de este tema existe un intento colectivo por ignorar el alcance del problema, ¿no? Parece ser que el desplazamiento, ¿no?, o los refugiados climáticos o por factores climáticos todavía están subestimados, y no hay una política pública, ¿no?, que le dé pues las estrategias nacionales e internacionales con suficiente peso para atenderlos. Esa es mi visión. Y bueno, entonces en ese sentido, ¿en qué medida, la pregunta, ¿no?, que me surge es, ¿en qué medida sí tomamos acción en México implementando este marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres en localidades específicas para apoyar a personas que se han afectado o son obligadas, ¿no?, a este desplazamiento
por los desastres asociados con el cambio climático. Y bueno, desde la perspectiva de adaptación, pues sí, es ubicar dicha adaptación al cambio climático a la gestión del riesgo de desastres, específicamente la implementación del marco de Sendai. ¿Qué es el marco de Sendai? Fue como el primer acuerdo principal, ¿no?, de la Agenda de Desarrollo posterior al 2015, y ofrece a los Estados miembros una serie de acciones concretas para proteger, pues, los beneficios del desarrollo contra el riesgo de desastres. Va de la mano este acuerdo con otros acuerdos internacionales como la Agenda 2030, los acuerdos de París sobre cambio climático, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiamiento al desarrollo, en fin, ¿no? Pero lo importante es que este marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres está muy enfocado a la reducción sustancial del riesgo y a las pérdidas ocasionadas por los desastres, no solamente para las vidas, pero también para los medios de subsistencia y también para la salud, los bienes físicos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Todo nos afecta en un evento de desastre y pues todos estamos involucrados, personas, empresas, comunidades, países, pues, a todo nivel, ¿no? Creo que lo más importante es mencionar las cuatro prioridades del marco de Sendai. Uno es comprender qué es el riesgo de desastres. Dos, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionarlo. Tres, pues es invertir, ¿no?, en el riesgo, sobre todo para tener resiliencia. Cuatro, pues aumentar la preparación ante el desastre para dar respuesta eficaz y reconstruir mejor en las diferentes etapas, ¿no?, posteriores al desastre, que es la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Ahora bien, tocando el tema de las buenas prácticas, quisiera hacer mención de un programa que actualmente está implementando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, en el sureste de México, en Yucatán, en Chiapas. Hay un programa para la reducción del riesgo de desastres que precisamente está implementando el marco de Sendai y, bueno, asiste a localidades, obviamente, donde tiene representación, identificadas como vulnerables o de alto riesgo. En el caso de Chiapas, por ejemplo, ellos utilizan el Atlas de Riesgos. Toda la República Mexicana tiene ya identificado su Atlas de Riesgos. Esto es muy importante porque ubicamos perfectamente. Y bueno, pues con el propósito de apoyar a las personas ya afectadas, porque ya también ha habido deslaves y inundaciones, ya afectadas a este desplazamiento, ¿no?, consecuencia de los desastres, ellos implementan este programa y han tenido muchísimo éxito. Yo creo que este es un ejemplo perfecto de buena práctica y que perfectamente puede ser replicado en otras zonas y en otras regiones de la República. Y con esto yo culminaría mi primera intervención, sobre todo para dejar la parte de mitigación quizá a Josué o a Carlos, ¿no?, de lo que están haciendo en Semarnat Hidalgo y bueno, ¿no?, continuar con la conversación ya conjunta, ¿no?, sobre este tema. Gracias. Claro que sí, maestra, que sea una conversación, un espacio de intercambio de opiniones, y pues nos dejaste muy claro esta dimensión de esta crisis climática. Lanzo la pregunta a quien quiera participar, Carlos o Josué. ¿Es igual, la dimensión de esta crisis es proporcional a la atención global que se le está dando al tema? A ver si me permiten. Gracias, Mirel, por tu apreciación. Creo que has tocado un punto muy importante. A veces hay un desbalance, creo que es muy marcado, no sé si coincidas conmigo, pero se le da mucho peso en los programas de acción climática a la parte de mitigación. La parte de adaptación queda un poquito menos robusta en este tema, ¿no? Yo quisiera contextualizar primero la parte global y hacer hincapié en el último comunicado que bien acertado Carlos hizo el comentario, donde pues, prácticamente nos están marcando un punto de no retorno
donde en los próximos 20 años quizás podamos llegar a rebasar el 1.5 grados centígrados del tope que teníamos de la COP en París. Entonces, todo esto ha dado origen a muchas acciones en todo el mundo, ¿no? Parte de ello también los objetivos del desarrollo sostenible que van muy enfocados a esto, precisamente se diseñaron para tener una agenda global, que todos los países tuvieran los mismos objetivos para llegar a este tipo de acuerdos internacionales. Es muy notorio ahorita el cambio que hemos tenido en cuanto a la intensificación del agua, de las lluvias más severas, las sequías más severas. De alguna manera, cada vez esto nosotros nos tenemos que ir acostumbrando. Pero aquí es donde tenemos que ir de la mano con lo que comentabas, Mireille. Yo creo que la parte de adaptación, que se ha quedado un poquito atrás en el tema en relación a la parte de mitigación, necesitamos generar una sociedad más adaptable, una sociedad más preparada para el cambio climático. Yo creo que nosotros en Hidalgo acabamos de pasar una amarga experiencia en Tula, y desde luego que eso es parte importante de lo que comentabas. Ahorita vimos la parte de impacto. El primer impacto ya lo vivimos. Lo que comentas viene después. Quizás ahorita tengamos migración climática, que ellos lo van a hacer por una migración necesaria y social. Se rompen algunos esquemas organizacionales dentro de la sociedad, nuevas formas de gobierno comunitarias, pero finalmente todo esto es atribuible a un evento climático, que nosotros quizás, la gente que no está metida en estos temas como nosotros, lo ve como un proceso de sobrevivencia. Sin embargo, nosotros tenemos muy claro que es un proceso de adaptación que tenemos nosotros que impulsar con más políticas públicas y programas encaminados a tener una sociedad más resiliente y que tenga mayor capacidad de enfrentar los impactos del cambio climático. Yo creo que ese es el reto que tenemos como gobierno, y esperemos que ahorita en esta COP26 en Glasgow, los países lleven propuestas claras, ¿no? Acabo de ver una nota donde China lleva un programa, un proyecto muy ambicioso para el 2060, y yo espero que México no vaya con las manos vacías, ¿no? Entonces yo aquí dejaría mi comentario para más adelante hablar de lo que estamos haciendo en Hidalgo, que es algo muy, muy importante, y que somos un referente a nivel nacional en cuanto a instrumentos de políticas públicas. Dejaría aquí mi comentario para más adelante darle seguimiento al orden del día. Gracias, ingeniero. Doctor, adelante. Sí, gracias Irma, gracias Mireille, y gracias José por los comentarios que hacen. Yo lo reduciría, creo que ustedes dos acaban de tocar un tema que es muy importante, y normalmente en mis conversaciones siempre lo comento de manera puntual, ¿no? Tenemos un reto muy importante en nuestro país, y es que lo que es pensar es una suerte de transición, ¿no? Yo siempre lo llamo una suerte de transición. O sea, tenemos que transitar de los modelos contemporáneos en donde estamos haciendo nuestras ciudades, estamos generando nuestro consumo, estamos generando nuestras producciones, bajo el supuesto de que no existe cambio climático, ¿no? O sea, todas las ciudades, una buena parte de la planeación de nuestras ciudades, una buena parte de la planeación de nuestros negocios, incluso una buena parte de la forma en la que estamos viviendo, parte de ese supuesto, ¿no? No pasa nada. El cambio climático es algo que como luego lo comentaba yo con José, es como el culpable perfecto de todo, ¿no? Pero nadie lo conoce, ¿no? No lo vemos, no lo tocamos, y como no podemos verlo y no podemos tocarlo, pues entonces no existe, ¿no? O tendríamos que dejarlo como en una discusión más etérea, o mucho más general. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que en esa transición tenemos que empezar primero por un proceso de sensibilización, que es muy importante, y esa parte de sensibilización requiere tiempo, ¿no? Es un tema de cómo generamos una cultura de cambio climático, que entre otras cosas vaya acompañada de términos como la resiliencia, el término como la parte de mitigación y adaptación, ¿no? Y en términos de adaptación, lo comentaba muy bien Josué,
pues uno de los retos es que nuestras ciudades, ustedes saben que particularmente las ciudades son blanco perfecto de los impactos y del fenómeno de cambio climático, van a ser donde más vamos a sufrir o donde más vamos a resentir este tipo de problemas. Entonces, digamos, una de las primeras estrategias en esta primera intervención que yo hago tiene que ver mucho con las ciudades, ¿no? En cómo comenzamos a generar ciudades más resilientes y sobre todo más adaptables a este fenómeno. Y entre otras cosas pasa por tener mejores ecotecnologías, por pequeños gestos, yo le llamo, por pequeños llamados a la acción que cambian mucho en esa transición, cambian mucho la manera de ver, ¿no? Comenzar a tener mayores ecotecnologías, por ejemplo, sistemas de generación distribuida de electricidad a través de los paneles solares, mejores sistemas de captación de agua, en donde en donde el agua no tenga que irse siempre a la coladera o siempre al sistema de drenaje, sino que tengamos la capacidad de captarlo, ¿no? Y eso nos va a ayudar, entre otras cosas, a generar mejores prácticas dentro de las ciudades, ¿no? A que la gente empiece a hablar un poquito, las empresas a hablar un poquito de la descarbonización de nuestra economía, ¿no? En cómo en donde nosotros ya empecemos a hablar de cuántas toneladas de carbono equivalente estamos dejando de producir en nuestra cadena de valor en una empresa, en una industria, ¿no? O cuántas toneladas de carbono equivalente hemos dejado de producir porque estamos generando nuestra propia energía, ¿no? Digamos, quizás a eso vamos, ¿no? Yo lo enfatizaría en la palabra hacer una transición, dejar de pensar que esto no existe y comenzar a adaptarnos en esta parte, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, pues ya estamos entrando a cuestiones más específicas, como hablar, como bien lo decía el doctor, de acciones de sensibilización y acciones específicas tomadas en ciudades, ¿no? Donde podríamos ya ver estos resultados de, pues, entender qué es el cambio climático y cómo actuar, no solamente como sector gobierno, sino a título personal. Y precisamente para allá va la segunda parte de esta plática. ¿Cómo lo estamos haciendo en México? ¿Qué estamos haciendo en México y específicamente en Hidalgo? ¿Cómo estamos enfrentando el cambio climático? Maestra Mireli, tú ya nos hablabas hace rato un poco de esta experiencia o de esta experiencia específica de Chiapas. No sé si tengas un contexto más de nuestro país y experiencias de ese tipo que se están dando en nuestros estados para que nos las puedas comentar y después dejaríamos el paso también tanto al doctor Gil como al ingeniero Josué que nos hablen la experiencia caso Hidalgo. Muy bien, sí, bueno, voy a tocar el tema de Chiapas porque fue el que conozco, es el que conozco y el que trabajé durante los años 2 años de investigación. El programa de manejo de riesgos ¿no? de reducción de riesgos de desastres la sensibilización, como decías, Carlos, creo que es algo muy importante. Ellos trabajaron mucho tiempo en talleres de capacitación, sobre todo a promotores del programa, en diferentes localidades a lo largo de todo el territorio de Chiapas. Chiapas es muy grande, entonces tiene los altos de Chiapas, ¿no? Y tiene zonas costeras y tiene pues también, ¿no? Planicies o altiplanos, en fin. Entonces la geografía del estado es muy diversa y por consecuencia la adaptación a los cambios de clima, ¿no? Pues depende mucho de su geografía. No es lo mismo deslaves en los altos de Chiapas que pues el levantamiento, ¿no? del nivel del mar en las zonas costeras. Y eso es muy importante porque al hacer entrevistas de trabajo con gente de la comunidad, incluso con los promotores del programa, ellos me daban una cantidad impresionante de experiencias muy diversas. Entonces, antes que nada, para iniciar este proceso o primera etapa de sensibilización, tenemos que conocer, ¿no? De qué comunidad estamos hablando, porque
por ejemplo, me decían, es que subió el nivel del mar, pero gracias ¿no? en una comunidad en la costa, ¿no? Del estado, y la gente ya ve, cuando los promotores se dirigían a hacer su trabajo, ¿no? de apoyo y de asistencia, dice, la gente ya venía caminando porque gracias a que partimos, ¿no? De sensibilización y de conocimiento, de dónde llegarse, en fin, pues ellos solitos tomaron la decisión. Nosotros nos tardamos mucho en llegar a la comunidad como una hora, pero ellos ya tenían conocimiento perfecto de cómo llegar al lugar alto y de refugio, ¿no? Y creo que este es uno de muchos más ejemplos de cómo es muy importante que la comunidad se involucre, ¿no? En cada uno de los procesos de adaptación o pues de manejo de riesgos y del conocimiento de sus propios lugares de originarios, ¿no? De donde viven, y cómo hacer que estos eventos que pues cada vez, ¿no? Como dice el último informe del IPCC, el AR6, pues claramente esto ya no, antes me acuerdo que en las administraciones pasadas, ¿no? De Trump o de Peña Nieto, hablábamos de cambios o fenómenos. Eso parece que ya es una cosa normal, ¿no? Se está normalizando. ¿Por qué? Porque la frecuencia e intensidad de los fenómenos ya es parte de nuestro común, y lo estamos viendo ahorita en un huracán, ¿no? En Michoacán, impactando, en fin, vamos a ver esto cada vez más normal. Desafortunadamente, si no tenemos esto muy consciente, pues la verdad es que pues nuestra obligación, tanto como investigadores, como personas, como autoridades, es evitar, ¿no? El número menor, ¿no? O evitar el número mayor de impacto en pérdidas humanas y en pérdidas económicas. Entonces, antes que nada, hay que involucrar, como dices, Carlos, a la gente y sensibilizarla. Y creo que este caso de buena práctica, ¿no? Del programa de PNUD en México, del programa que se enfoca a la reducción de riesgos de desastres, es un ejemplo que deberíamos de multiplicar a lo largo de toda la República, de todo nuestro territorio, porque en efecto el desplazamiento no tiene que ser nada más transfronterizo. El desplazamiento es simplemente el hecho de ya no poder moverte a tu lugar de vivienda porque se cayó o porque tu edificio está, ¿no? Inhabilitado, y entonces pues estás acampando afuera porque estás cuidando tu patrimonio. Ese es el desplazamiento del que estamos hablando. Es un desplazamiento sí interno, pero es un tipo de movilidad humana forzado porque pues fue un fenómeno que no preveías y que pues desafortunadamente te llevó, ¿no? a cambiar el rumbo de tu vida en ese momento del desastre, porque pues no preveíste que tu edificio estaba mal construido en una zona de alto riesgo, en fin, ¿no? Entonces hay que involucrarnos y hay que entender que esto pues nos puede pasar a todos. Nadie está exento del cambio climático ni de sus efectos. Y bueno, con esto termino mi intervención para seguir la conversación. Gracias. Josué, adelante, tienes todo el escenario, Hidalgo. Gracias. Sí, mira, yo te quiero comentar en relación a qué se está haciendo en Hidalgo. Yo partiría de qué se está haciendo desde México. La verdad es que México tiene un historial de participación muy interesante en todas las cumbres climáticas desde que nacieron, desde la cumbre de Río hasta en todas ha tenido participación. Desgraciadamente no contábamos con los instrumentos legales e instrumentos de políticas públicas para podernos comprometer como país a cumplir ciertas metas. En relación a los demás países europeos que llevan ya un proceso muy largo y se ve muy reflejado en sus inventarios de gases de efecto invernadero, sus acciones, cómo están desplazándose a una economía baja en carbono de manera muy,
muy notoria. En México se generó la primera ley, la Ley General de Cambio Climático, en el 2012. Entonces, imagínate, a partir del 2012, México empezó a construir su andamiaje institucional para poder llevar ya una meta fija hasta el 2015 en París. O sea, fueron esos años de construcción en las que nace el INEC, nace el programa de cambio climático, el programa especial, donde ya puntualiza muy clara la parte de adaptación y vulnerabilidad que comenta Mireille, donde nos etiqueta a 319 municipios en el país como de alta vulnerabilidad, y dentro de esos 300 tenemos 15 en Hidalgo, 15 que están bajo ese esquema de alta vulnerabilidad, lo cual es alto, ¿no? Pero Hidalgo no se queda al margen de esto, y hemos ido creciendo a la par de las exigencias de la Federación. Hidalgo en el 2013 genera su propia ley, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que da origen a los instrumentos de políticas públicas, como es el Programa de Acción ante el Cambio Climático, la Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático, y pues desde luego algo que ha sido muy innovador, que ha sido la plataforma que es pública. Tenemos una plataforma de cambio climático que, a la par de la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, pues somos los únicos que contamos con este tipo de instrumento que nos permite ya tener un monitoreo muy particular como una política local, ¿no? A cómo enfrentar el cambio climático desde lo local. ¿En qué sentido va? Esta plataforma le permite a los municipios del estado guardar sus acciones que están haciendo para mitigar el cambio climático. Acciones que ellos venían realizando de manera normal como parte del desarrollo de los municipios. Algo tan sencillo como el cambio de luminarias que utilizan tecnología LED. Ahora esas luminarias pues pueden ser contabilizadas en materia de emisiones que se dejan de generar y de contaminar en el medio ambiente. Yo les quiero comentar que en esa parte creo que Hidalgo está haciendo lo que le corresponde desde la parte local. Desgraciadamente, a nivel nacional, incluso hay algunos estados que todavía no cuentan siquiera con una ley específica de cambio climático. Entonces, necesitamos homogeneizar en el país el lenguaje climático en todo el país. De hecho, se está construyendo y está ya por sacarse la plataforma nacional, de la cual tuvimos la suerte de participar con la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y otros 2 estados, como parte del pilotaje. Yo creo que ya están a detalles para que cada estado cuente con acceso a una plataforma donde ya están descargados indicadores, donde podemos ver cuáles son los gases de efecto invernadero que se generan, en el caso de Hidalgo, en los municipios, y qué actividad los genera, y qué acciones podemos realizar para mitigarlos. Eso es en cuanto a la parte de mitigación. Entonces creo que Hidalgo está creciendo a la par, que ha sido la instrucción del gobernador Omar Fayad desde que tomó esta administración, el que el cambio climático fuera tema y que tuviéramos que desarrollar este tipo de herramientas que ahorita tenemos. Ahorita ya estamos en un proceso de actualización ya de nuestro inventario, de acuerdo para alinearlo al inventario que recientemente se acaba de publicar, el inventario nacional. Entonces queremos ir a la par de las exigencias nacionales para obtener los elementos necesarios y sobre todo de medición de ese compromiso que hizo México de mitigar el 22% de gases de efecto invernadero al año 2030, pues que sepamos con precisión qué tanto está aportando el estado de Hidalgo a ese 22% que tiene México como compromiso. Ese es el objetivo, de que tengamos esa participación, pero que pueda ser medible, ¿sí? Yo aquí dejo mi participación para el siguiente tema. Gracias, Irma. Gracias, ingeniero. Y doctor Carlos, pues le comento, tenemos participación de personas de los municipios y creo que al final vamos a tener una retroalimentación muy importante al respecto, pero te dejo el espacio para que nos comentes en relación a esto que nos deja el ingeniero Josué. Tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos. ¿Para dónde vamos también en Hidalgo? Sí, bueno, yo creo que son 2 temas. Bien lo comentaba Mireille al inicio sobre la importancia de empezar a pasar de la parte de la sensibilización a la parte de la llamada a la acción, ¿no? Y bueno, como nos comenta Josué,
nosotros aquí en Hidalgo pues ya tenemos todo un marco legal que nos permite generar los instrumentos de política pública. Y yo creo que quizá una de las, pensando en lo que tendremos que ver, ¿no? Una vez que ya tenemos sentadas las bases tanto legales como de acción pública, yo creo que en los próximos años Hidalgo tendrá que comenzar a fortalecer esa transición. Yo creo que desde la Agenda Verde, que se está impulsando actualmente en esta administración, lo que nosotros tendremos que ver dentro de los años subsiguientes es precisamente una ruta crítica. Y cómo esa ruta crítica nos permite, entre otras cosas, ya tener el conglomerado, digamos, una idea ya asimilada en donde la sensibilización por parte de todos los actores de nuestra sociedad, la parte de empresa, la parte de academia, la parte del propio gobierno y de la sociedad civil, está plenamente identificada, plenamente culturizada, si me permiten esta palabra, y sobre todo enfocada a entender que el cambio climático es un tema que se tiene que atender, ¿no? Y luego, la segunda cuestión que yo creo que tenemos que empezar a ver es ya acciones muy concretas, ¿no? Dentro de nuestros instrumentos de política pública, que entre otras cosas generen incentivos fiscales, marcos de alistamiento para la prevención de riesgos, tener políticas de desarrollo urbano en donde la palabra resiliencia, la palabra reconstruir mejor, la palabra fondos de atención para la vulnerabilidad sean una parte corriente del día a día en cualquier dirección de planeación, en cualquier dirección de ecología de nuestros 84 municipios, ¿no? Y yo terminaría también diciendo que en esta ruta crítica deberíamos de tener o vamos a tener, yo visualizo en estos escenarios, que a partir de la Agenda Verde, la palabra cultura y sobre todo la parte de educación a todos los niveles en términos de lo que es el cambio climático, pues sea también parte del día a día de toda la comunidad estudiantil en nuestro estado. ¿Por qué enfatizo tanto eso? Porque no es que lo diga yo, sino que hay toda una teoría y hay todo un marco metodológico ya y teórico ya descrito, en el que si nosotros queremos hacer una transformación de verdad profunda y con un impacto sin precedentes en cualquier organización, en cualquier espacio territorial, esa ruta crítica tiene que empezar desde los niños, desde nuestras juventudes y desde nuestras primeras infancias. Son ellos los que van a ir empujando y son ellos los que tienen un proceso muy importante para poder establecer esa parte de ruta crítica intergeneracional. Normalmente hablamos mucho de la importancia de dejar un legado para las siguientes generaciones. Y uno de los retos que tenemos es que para dejar ese legado tenemos también que generar compromisos desde el primer legado, ¿no? Y son los niños, son las primeras infancias donde vamos en ese proceso. Y en las instancias, por ejemplo, las direcciones de ecología, las direcciones ambientales, quienes toman decisiones, las empresas, pues es empezar a identificarse con agendas verdes, con negocios verdes, con un mejor entorno, con una idea de una protección y una acción permanente, no de coyuntura, permanente en favor del medio ambiente, ¿no? Muy bien, y pues damos paso a esta tercera parte donde ya tenemos un panorama general, tenemos también acciones específicas a nivel país, a nivel estado. Y la pregunta es para los especialistas de esta tarde. ¿Estamos a tiempo? Es una pregunta que socialmente también nos hacemos. ¿Estamos a tiempo de detener el cambio climático? ¿Y cuáles serían los retos que tendríamos que enfrentar? No solamente a nivel toma de decisiones de política pública, sino a nivel de sociedad. Yo dejo la palabra a la maestra Mireli. Híjole, qué pregunta. Pues estamos a tiempo, pues yo creo que ya nos alcanzó, ¿no? Hay todavía desertores del tema de cambio climático, ¿no? La administración Trump fue muy clara en ese tema. Afortunadamente ya pasó, ya llegó, ¿no?, una nueva administración, se reincorpora Estados Unidos al tema climático.
veremos Glasgow, veremos las responsabilidades de Glasgow. Hay gente todavía que no ve grandes avances en el tema. Yo soy más optimista, yo creo que sí estamos a tiempo, sí podemos hacer cosas, ya estamos haciendo cosas. Yo recuerdo, ¿no? Cuando trabajaba en el Instituto Nacional de Ecología, antes no se llamaba Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, eso fue posterior, pero en el 2001 yo me acuerdo, era un trabajo de ecologistas y de ambientalistas por sensibilizar incluso la manera, ¿no? En cómo hacíamos en los discursos, era dramático, trágico, a ver si nos volteaban a ver, ¿no? Y creo que eso ya pasó, o sea, ya estamos casi 20 años después del 2001, bueno, 20 años posteriores, y sí veo claramente que ya hay más involucramiento, ya la gente está hablando del tema, los medios de comunicación, ¿no? Lo están divulgando cada vez más, pues ya lo estamos viviendo, la intensidad ahí está, cada año estamos viendo cada vez más récords en sequías, ¿no? En días calurosos, en impactos de huracanes, en fin. Entonces realmente esto pues ya nos alcanzó. Desde mi perspectiva, creo que esa es la mejor manera de movilizar a los seres humanos, ¿no? Cuando ya estamos en medio del problema, creo que es cuando ya más tomamos en serio las cosas, así es naturaleza humana, no estoy criticando nada, ni nadie, ni ninguna administración, es parte, y creo que en ese sentido, pues entre más involucramiento de, como dices, Carlos, de los diferentes actores, pues tenemos más oportunidad también de innovación. Y en ese sentido, sí creo que se les se les fiscalice o se les, ¿no? Se les cuestionen sus modelos de producción por obvias razones. Ellos están haciendo pues un negocio y están sobreviviendo de ese negocio. Entonces, a lo mejor entrar, ¿no? De lleno en procesos de producción de empresas, pues va a ser resistencia, eso es obvio y va a requerir más tiempo. Programas de estudio tengan, como dices, ¿no? Ya más enfoque en la educación ambiental, que por cierto ya es constitucional este tema, a nivel constitucional, el artículo 3, también la educación ambiental ya es un rubro obligatorio, y esto es importante porque ahora hay que bajarlo a nivel estatal y hay que generar que realmente estemos cumpliendo esa obligatoriedad. Y bueno, obviamente ya, ¿no? en el currículum de los programas educativos, hacer el entendimiento del cambio climático una necesidad, creo que también es muy importante. El cambio climático, según los expertos, es impredecible. Realmente no sabemos cuál va a ser el impacto y de qué magnitud es el impacto, porque cada región es diferente y se va a ver impactada de diferente manera. Entonces, a lo mejor habrá regiones donde se mejoren las condiciones, por ejemplo, para la nuevas rutas de comercio, nuevas rutas de extracción y de pesca y ¿no? de tráfico de mercancías. Y bueno, obviamente esas regiones a lo mejor tienen un impacto de mejora temporal, mientras otras se están inundando, en fin, entonces es muy complicado. No, esto es incorrecto. Algunas regiones van a estar mejor que otras,
reitero, temporalmente. Todo va a tener un impacto, por supuesto, y va a depender de nosotros, los seres humanos, cómo vemos ese impacto y cómo lo aprovechamos y además, ¿no? Prevenimos. Lo más importante para mí, desde mi perspectiva, es la prevención en pérdidas humanas y en pérdidas materiales, porque todo esto tiene costos y también tiene consecuencias sociales. Entonces, desde ahí yo creo que estamos a tiempo, creo que lo estamos viviendo y creo que tenemos que pues continuar con la acción, no parar, no dejar el dedo del renglón y seguir adelante. Con esto termino esta parte. Gracias. Gracias, maestra. Pues no quitar el dedo del renglón, prevenir, y estamos a tiempo. Me quedo con esas 3 últimas palabras. Tuvimos un poquito de problemas con tu señal, maestra, pero sí se alcanzó a entender toda tu participación. Le daría el paso a la participación del ingeniero Josué. Adelante, por favor. Gracias, Irma. Esta pregunta que acabas de hacer, como dicen en el rancho, es una pregunta matona. Es muy complicado decir si estamos a tiempo o no. De hecho, es un problema que ya lo tenemos encima y en el comunicado que lanzó el IPCC en el mes de agosto, pues es muy claro, ¿no? Donde te marca un punto de no retorno y que tenemos que trabajar sobre los procesos de adaptación. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que las acciones son muy claras y muy puntuales, lo que tienen que hacer los gobiernos, y es descarbonizar la economía. O sea, la verdad, si ya nos dimos cuenta por todos los estudios de los expertos que el cambio climático es atribuible a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero generados por las actividades antropogénicas, pues es donde tenemos que actuar. De hecho, las políticas públicas a veces hay cierta incertidumbre con los tomadores de decisiones. El buscar incrementar el uso del carbón para generar energía eléctrica, pues es una contradicción. El suspender la generación de energías limpias, el generar leyes que generan incertidumbre para este tipo de acciones, pues quiere decir que precisamente no vamos en el camino indicado de acuerdo a lo que dice el librito, ¿no? Lo que dicen los expertos es esto. Pero yo coincido mucho con lo que dice la doctora Miren, en el sentido de que tenemos que trabajar en la parte educativa. Yo creo que nuestras nuevas generaciones tienen que salir con una cultura climática. Yo no sé si ustedes en su momento, pero en nuestra educación básica y quizás hasta nivel medio, en los temas de cambio climático era una embarradita, no había una profundidad como ahora se está tocando. Yo creo que deberíamos de modificar los planes de estudio y que los chicos sepan dónde están parados. O sea, la verdad, aquí estamos haciendo un ejercicio muy importante en la Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, ya que este sistema educativo tiene una cobertura territorial muy importante en el Estado. Y dentro de nuestra estrategia de cambio climático tenemos ubicados zonas de alta vulnerabilidad, zonas de mediana vulnerabilidad y zonas altamente contaminantes. ¿Qué tenemos que hacer? Que estos chicos que están estudiando ahí sepan que están en una zona de determinada condición climática. Eso es importante. Yo creo que tendríamos que ir caminando hacia eso en aras de tener una sociedad más resiliente. Nosotros ubicamos dentro de un gráfico en un análisis de los eventos climáticos que han sucedido en el estado de Hidalgo en los últimos 50 años y en dónde han sido sus mayores índices de efecto. Y tenemos otra variable que es el índice de vulnerabilidad social, donde tenemos variables, que es la única variable que podemos mover como gobernantes, como sociedad. ¿Por qué? Porque ahí están marginación, pobreza, infraestructura estratégica para el cambio climático, comunicaciones, transporte, vialidades, hospitales y escuelas. Esa es la infraestructura estratégica que mide la parte de adaptación. Y desde luego que tiene que ver mucho con esta parte. Si nosotros fortalecemos todo este tipo de infraestructura y tenemos una sociedad más preparada para enfrentar el cambio climático, yo creo que estamos a tiempo de todavía retomar esta temática y con políticas públicas claras, ¿no? Que no existan dudas de que vamos a trabajar en el impulso a las energías limpias, que vamos a trabajar
con 0 emisiones, tratar de monitorear, como decía al inicio de la plática Carlos, nuestras actividades, ¿no? Aquí en Hidalgo monitoreamos a través del RENE, que es el Registro Nacional de Emisiones, del subsector gobierno, cuántas emisiones genera cada una de nuestras secretarías del gobierno del estado para desempeñar sus actividades durante un año. ¿Qué monitoreamos? Energía, combustibles, manejo de aguas residuales, gases refrigerantes, en fin, todas las acciones que como gobierno del estado pues estamos siendo consumidores o depredadores. De tal manera que en el siguiente año, a través de este proyecto que está impulsando nuestro secretario, Said Estrella, de la Agenda Verde, pues podamos generar esa misma eficiencia gubernamental, pero con menos emisiones. Ejemplo, en esta Secretaría del Medio Ambiente, pues somos autosuficientes o por lo menos generamos el 90% de nuestra necesidad energética. Contamos con un sistema de generación interconectado que nos permite tener esa mitigación muy importante de alrededor de 6 a 7 toneladas de CO2 mensuales. Pero ese es un ejemplo que se tiene que seguir en todos los edificios gubernamentales, que es una de las estrategias marcadas en la COP de París, que todos los gobiernos, que todas las instituciones públicas generen su propia energía. Yo creo que con acciones como estas, tenemos que ir caminando y tenemos que ser muy positivos para poder sentir que todavía estamos a tiempo de poder hacer algo y frenar los impactos del cambio climático en un futuro. Yo comentaba hace unos días, se van a tomar acciones en Tula, pero si nosotros la hubiéramos tomado 20 o 30 años atrás, quizás no hubiéramos pasado lo que estamos pasando. Ahora tenemos que retomarlo para que las futuras generaciones sean menos susceptibles a los impactos del cambio climático. Ese sería mi punto de vista y te dejo la palabra, Irma. Gracias. También muy positivo tu mensaje y bueno, descarbonizar la economía y sociedades más resilientes. Me quedo con esos dos conceptos. Doctor Carlos Gil. Sí, muchas gracias, Irma. Yo creo que tanto Mireille como Josué tienen dos elementos que son muy importantes y yo solamente abonaría sobre dos temas acerca de tu pregunta, Irma. Yo estaría pensando sobre todo si esto ya es una realidad y yo tuviese que tomar decisiones, yo las estaría tomando en función de dos elementos. Primero es cuántos eventos en línea de espera tenemos, es decir, si vamos a tener, si ya es un evento hoy presente, bueno, ¿qué tipo de eventos podemos esperar si no hacemos nada, ¿no? O sea, la segunda pregunta es, bueno, ya lo tenemos, si seguimos sin hacer nada o hay una inacción o lo tomamos de manera muy superficial el tema del cambio climático, bueno, pues ¿qué podemos esperar, no? Y creo que hoy ya platicamos a profundidad acerca de lo que podemos esperar en términos de los impactos, ¿no? A pesar de que hay incertidumbre, también tenemos eventos muy puntuales que dejan, entre otras cosas, desplazamientos, pérdidas, daños, y esos cuando los cuantificamos, pues entonces tenemos una cuenta enorme, ¿no? Tan solo para poner en contexto, por ejemplo, a nuestro auditorio y, por ejemplo, a Mireille, en el caso de Tula, el alcalde en su momento hacía una cuantificación de daños de alrededor de 6,000 millones de pesos, ¿no? Entonces estamos hablando de una cantidad enorme de recursos que se tienen que invertir en la reconstrucción de un evento, en donde si bien no hay una asociación específica sobre el cambio climático, sí hay una correlación o un supuesto en el que las pérdidas y los daños sí pueden estar asociados a un efecto de picos de lluvia extraordinarios, ¿no? Entonces, digamos, en un primer momento ese sería el tema, ¿no? Bueno, si no hacemos nada, ¿qué podemos esperar, no? Y el segundo elemento que creo que es el mayor motivador que necesitamos tiene que ver con entender el cambio climático como un cambiador de juegos, ¿no? Es decir, es una suerte de cambiador de juegos a profundidad en todas nuestras actividades. Y entonces ahorita en este plano, la idea sería, bueno, ¿qué tipo de cambio de juego vamos a tener? Si es un cambio de juego en nuestra economía y con qué profundidad la podemos ir proyectando, ¿no? Y para eso tenemos que empezar a generar mayor conocimiento. Yo sí soy de la idea de que las áreas de las
direcciones de ecología, las direcciones ambientales, las comunidades académicas, las empresas, tendríamos que empezar ya, el gobierno tendríamos que empezar a hacer ya una modelación integral de estos efectos para tener mucha claridad en que el conocimiento es el que nos va a ayudar a generar las mejores estrategias, ¿no? Llevar un acompañamiento constante por parte de expertos, un acompañamiento constante por parte de los próximos modelos de desarrollo económico que queremos en nuestro estado, llevar un acompañamiento permanente de la academia sobre cuáles son las mejores prácticas, las mejores enseñanzas que nosotros podemos tomar desde otras partes del mundo. Yo concluiría con esto. Hay muchos países, Hidalgo, México también trae una gran experiencia, ya trae muchas acciones. Hoy en el planeta Tierra tenemos una serie de experiencias y de arsenales de instrumentos y de acciones de política pública que ya son una realidad. Europa está trabajando, en Estados Unidos, en Norteamérica están trabajando, en Sudamérica están trabajando, en Asia están trabajando diferentes organizaciones, diferentes instituciones. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a voltear, a aprender, a apropiarnos y sobre todo difundir para que los públicos, usuarios, las organizaciones comiencen a ver que el cambio climático en términos de esa realidad va a empezar a tener efectos positivos y negativos. Positivos en la medida en que nos adaptemos, en la medida en que seamos más inteligentes, y negativos en la medida en que seamos más pasivos y dejemos que las cosas sucedan. Y claramente en esta segunda opción, pues no hacer nada no es una opción, ¿no? Gracias, doctor. La inacción, que creo que a la vez es cuando nos enfrentamos a algo nuevo, diferente, a una crisis, es una de las primeras reacciones. Creo que no funcionaría, y coincido totalmente, ¿no? También decir que ya no hay esperanza y que ya no podríamos hacer nada tampoco es la alternativa. Entonces creo que los tres nos dejan también pues en escenarios positivos, escenarios esperanzadores, y sobre todo, bueno, pues con muchas responsabilidades como sociedad. Y yo quisiera leer también algunas de las participaciones, si me permiten, para dar paso también a la lectura de preguntas y de comentarios de quienes nos están acompañando en esta mañana. Les agradezco mucho a los universitarios que se suman con nosotros. Nos acompañan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, específicamente de la materia de desarrollo sustentable, que es una materia también ya institucional que se da en todas las profesiones, y creo que es bien importante porque les permite también pues ya contemplar todos estos conceptos, esta nueva realidad en la toma de decisiones de sus profesiones. Entonces yo quisiera invitarlos a los chicos que están con nosotros conectados, pues que hagan preguntas, que estos son los espacios, como bien decía el doctor Gil, pues es importante que empecemos a socializar y empecemos a conocer más del tema para poder tener también participación en él. Entonces tenemos 3 especialistas que pueden dar respuesta a estas dudas. Saludo también a muchos directores de ecología que se conectan con nosotros habitualmente en estos espacios para poder hablar sobre temas ambientales. Está con nosotros la directora de ecología de Tetepango, Nitecha Hernández. También nos acompaña Cintia Morenos. Ella nos dice: excelente ponencia, claro que se deben de tomar en cuenta los factores específicos de cada zona como objeto de estudio en materia de medio ambiente, procesos de adaptación cultural, cohesión social, afectación medioambiental, informe climático, factores que se ajusten a contrarrestar estrategias de políticas públicas para la protección de la naturaleza. Creo que fue uno de los temas. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Sí, si me permites una sugerencia, Eva, Lloyd, y también a los ponentes, sería interesante si podemos juntar 3 preguntas y las vamos contestando si lo consideras. Ok, si están de acuerdo, así lo haremos también para que hagamos más ágil también este intercambio, esta retroalimentación con el público. Rocío Trejo me dice: me parece muy interesante lo que acaban de comentar. Me tocó ser una de las personas inundadas de Tula.
bueno, pues creo que tenemos una aportación muy valiosa también de la población que ya vivió esto. Y Rocío Trejo me dice, cosa que no se ha respetado debido a los malos manejos de las autoridades. Yo creo que se refería en algún punto específico de sus participaciones y que, bueno, pues abordaríamos al final. Reina Palafox dice, gracias Semarnat por siempre buscar estar a la vanguardia y realizar lo pertinente para mitigar los efectos de nuestro cambio climático. Esto es muy importante porque el enfoque está en nuestro espacio geográfico. Y ella dice, ¿qué es lo que se resta aplicando en este momento en nuestro Hidalgo de la Agenda 2030? Esa es otra pregunta. Y luego una participación más antes de darle paso también a los participantes. Dice, muy interesante tema, me gustaría que hubiera acompañamiento más de cerca para poder aportar nuestra parte que nos corresponde en el municipio. Gracias. Y él fue Sar Marx. No me pone de qué municipio, pero bueno, o si nos hace el favor también de comentarnos para que tengamos más claridad. Nos acompaña de la licenciatura en Ciencias Políticas, Administración Pública, y damos paso a su participación y después continúo también diciéndoles de qué municipios tenemos aquí anotados que han estado con nosotros acompañándonos. Adelante. No sé si Mireille quisiera iniciar, como vamos en el orden. En la ronda, adelante. Sí, pues me parece, voy a tocar dos temas aquí para dejar el caso de Hidalgo a los expertos. Por un lado, la cuestión de, pues, ¿no? del acompañamiento, del conocimiento, sobre todo de nuestras localidades, conocer nuestros atlas de riesgos. Siendo muy honesta, yo pues no, sí sabía que teníamos un atlas de riesgos y nunca me metí a verlo. Y bueno, ya estando en investigación en campo, me di a la tarea de investigar ¿no? mi propio de Ciudad de México, mi propio atlas de riesgo, y tratando de hacer una comparación, ¿no? Con otras regiones, pues definitivamente sí, no pude evitar observar que hay que estarlos actualizando cada rato, porque también las condiciones cambian, los asentamientos poblacionales cambian, entonces, pues es un trabajo, ¿no? Que tenemos que estar, también nosotros, desde la parte de la sociedad civil, pues presionar a nuestras autoridades para que nos ayuden, ¿no? El caso de Tula claramente, ¿no? Pues a lo mejor sí se ve, ¿no? En el atlas de riesgos la comunidad y se hace alguna mención, pero no necesariamente con el detalle que, pues, no, a lo mejor en otros estados ya lograron, ¿no? Ahorita hay muchísima información georreferenciada, hay gente joven involucrada en estos análisis georreferenciados y pues eso es, yo creo que eso es un plus, es sumar, ¿no? Estos esfuerzos de jóvenes investigadores y de jóvenes estudiantes que pueden aportar y pueden mejorar, ¿no? Los atlas de riesgos desde nuestras localidades y desde nuestros estados. En ese sentido, creo que hay que presionar también como sociedad civil y como individuos, ¿no? Para estar mejor informados, y si estamos trabajando en el tema, pues alzar nuestra voz y decir, aquí hay algo que puede ser útil. Autoridades, miren, ¿no? Nosotros también estamos haciendo esfuerzos para mejorar nuestras condiciones de vida. Y bueno, ahora en el otro tema es pues la Agenda 2030, ¿no? La Agenda 2030 es un plan muy ambicioso, obviamente tiene muchos objetivos, 17 objetivos, con 169 metas. Es un plan lo suficientemente amplio como para
pues desanimarnos en un contexto de pandemia en su cumplimiento, ¿no? O sea, realmente sí, en este contexto hemos visto pues algunos atrasos en el cumplimiento de muchos de los objetivos. Íbamos avanzando muy bien en algunos y de repente llega esta crisis mundial y, ¿no? Vamos para atrás 10 años. Bueno, este contexto es un ejemplo de lo que nos puede pasar con el cambio climático, ¿no? O sea, si no ponemos también el esfuerzo por, número uno, olvidar que, pues sí, van a suceder cosas mundiales y van a suceder eventos que son, pues, no, entorpecen nuestros avances, pero lo tenemos que dejar a un lado y seguir adelante y seguir pensando en que pues podemos conseguir cosas a pesar de nuestros contextos. Esto es un llamado que no digo yo, lo dice incluso Naciones Unidas. En el tema de cambio climático, que es el objetivo 13, Acción por el Clima, tenemos un objetivo que desde mi perspectiva es un objetivo englobador. También, ¿no? Tiene que ver con estos factores de vulnerabilidad social, como comentabas, Josué, que pues hay que atender de manera paralelo. Carlos también Gil comentó sobre pues los modelos extractivistas y el modelo económico prevaleciente. Bueno, el tema de acción climática puede ser un enfoque englobador que nos permita también atender a la par pues de las emergencias climáticas, otros factores que también son importantes y son parte también de la Agenda 2030, y pues no permitir que, no sé, por un contexto que estamos viviendo actualmente, pues desanimarnos y decir nunca vamos a cumplir esa agenda, porque en realidad hemos tenido avances y si bien tenemos retrocesos, también estamos aprendiendo, ¿no? En el proceso evolutivo de los humanos, aprendemos así y lo importante es que sigamos construyendo y evolucionando. Y pues con esto termino esta parte. Gracias. Inge, Josué, adelante, ¿quieres aportar algo? Sí, fíjate que yo quiero aportar algo importante. Mira, se me hace muy trascendente, estoy viendo en la conexión de Facebook, que tenemos varios directores de ecología. Y eso es muy importante porque finalmente, para que esto funcione, también tenemos que tocar la base de la pirámide, que es la parte municipal, en este contexto de los 3 órdenes de gobierno. Y ellos juegan un papel muy importante que se tiene que tocar desde las políticas locales. Yo creo que hay instrumentos de política pública que están al alcance de ellos, como son el Programa de Acción Climática y la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que tienen que ser documentos muy importantes para que ellos tomen en cuenta en sus elaboraciones de sus planes de desarrollo municipal. Yo creo que los planes de desarrollo municipal deben de llevar un enfoque climático muy importante, debe ser transversal. Y considero que en esta parte, yo sé que es difícil en los municipios porque también me ha tocado estar de esa parte del escritorio y en cuanto al destino de los recursos, pero ellos deben de tener también sus instrumentos locales como los famosos PAGMONES que en su momento estuvieron indicándose. El Programa de Acción Climática Municipal es muy importante. Que ellos tengan un escenario local precisamente para evitar situaciones como las que se vivieron en días pasados. Yo creo que necesitamos tener, aparte de los atlas de riesgo, que es un documento muy importante, pero deben de tener su programa de acción climática municipal, el PAGMON. Yo creo que invertirle a este tipo de instrumentos es una acción que debería de estar, y además está dentro de la ley. O sea, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para el Estado de Hidalgo te indica cuáles son las obligaciones y compromisos que tenemos todos los niveles de gobierno desde la sociedad hidalguense, o sea, el gobierno del Estado, gobiernos municipales y desde luego la sociedad. Y entre ellos está el contar con este tipo de instrumentos. Y las bases están.
Las bases están en la plataforma que es pública y que todos tienen acceso. Los municipios ya tienen sus claves de acceso para una parte privada donde ellos cargan sus acciones, pero en realidad es pública y todo el mundo la puede checar. Ahí ellos pueden descargar estos instrumentos y vienen las bases, viene un diagnóstico por cada uno de los municipios, que ojalá y se echen un clavadito, naveguen en esta plataforma, vean, ahí tienen las bases para que ustedes construyan sus propios planes de desarrollo, de acción climática municipal. Un documento importante, yo haría hincapié en eso. Son administraciones que llevan un año, les queda todavía un tiempo por delante, y que bien se pudieran fijar como una meta, tener este tipo de instrumentos para hacerle frente al cambio climático. Yo aquí dejaría mi participación. Gracias, Inge. Y precisamente sí teníamos preguntas al respecto y creo que con eso estás dando respuesta. Dice, ¿qué se está haciendo para que los municipios de Hidalgo aporten ante el cambio climático? Y también esta pregunta nos las hizo él y Rafael López, y José Gabriel Flores Rico nos dice que él es de la Dirección de Ecología de Medio Ambiente de Tepeapulco y que están trabajando precisamente con el ingeniero Josué de la plataforma ante el cambio climático. Es correcto, saludos. Doctor Carlos Gil, su aportación a esta última parte, por favor. Bueno, yo voy a ser muy sintético en esto. Yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar es en invertir en la construcción de capacidades, ¿no? O sea, si hay alguna alternativa, si hay algún proceso, si hay alguna bondad, beneficio en anticipar algo, un fenómeno, cualquier tipo de evento, es en poder construir capacidades. Y yo creo que uno de los temas en los que tendremos que empezar, o en los que se tiene que empezar a fortalecerse esta idea del acompañamiento y la Agenda 2030, es en construir capacidades. Y estas capacidades tienen que ser a diferentes niveles. Yo coincido mucho con Josué. De hecho, pues en la parte de la academia hay ya bastantes años, bastantes décadas en colocar en el centro de las decisiones a los gobiernos locales, ¿no? Ellos tienen una gran responsabilidad, pero también tienen una gran ventaja y fortaleza para poder evitar mucho de lo que nosotros estamos viendo. Está en el fortalecimiento de las capacidades locales, ¿no? Y cómo, digamos, yo creo que es involucrando a la cuádruple hélice. Esto es, si nosotros logramos generar capacidades en la construcción de planes, de programas de acción, en la parte de la cultura ambiental, en la parte de resiliencia, en la parte de adaptación de las ciudades, en una mejor infraestructura y equipamiento, es a través de involucrar tanto academia, sociedad, empresa y gobierno, ¿no? Yo no veo de otra manera esa cuádruple hélice a través de la construcción de capacidades, enfocando proyectos ad hoc a las necesidades de cada uno de los espacios locales o de los contextos y entornos y realidades. Ahí es donde nosotros vamos a poder fortalecer ese tema, ¿no? Gracias, doctor. Y creo que en esta mañana estuvimos haciendo precisamente eso. Si están de acuerdo conmigo, estuvimos construyendo capacidades y pues tuvimos la oportunidad de tener participación del gobierno municipal. Yo agradezco muchísimo que se hayan sumado de Tepehuacán, Atotonilco, Molango, Huejutla, Zapotlán, Tepeapulco, Tula, Cuautepec, Comitlán, Huichapan, Tepeji, San Felipe, Orizatlán, Villa de Tezontepec, Tasquillo, Tepeapulco, Tetepango y Tlahuelilpan en esta mañana, porque precisamente estos foros son para compartir todo este conocimiento y esta información y hacer ese ejercicio de retroalimentación. Estuvimos construyendo capacidades también con la academia, con la participación de los universitarios de las diferentes carreras, de la licenciatura en comunicación, de la licenciatura en ciencias políticas, de la ingeniería en química. Creo que tenemos ahí también una excelente aportación también de los jóvenes, como los agentes de cambio que requiere también enfrentarnos ante el cambio climático. Y pues con el público que también nos acompaña, yo no quiero dejar de mencionar la participación de Reina Palafox, quien es una participante constante en nuestro tipo de actividades que tenemos, y dice: gracias, excelente ponencia, felicita a los participantes y ahora vamos por las acciones desde nuestro entorno.
Así es, creo que eso es lo importante, que tomemos pues la responsabilidad de nuestras participaciones. Y Javier Escudero, perdón, dice, muy importante conferencia y seguir con la cultura ambiental, también cómo implementar más programas de conservación. No veo, déjeme ver, estaba un poquito más su participación, pero aquí me está fallando el celular. Pero bueno, es la aportación de Javier Escudero también. Pues con esto estaríamos dando ya lectura a las participaciones de la sociedad, a las participaciones de quienes nos estuvieron acompañando a través de las redes sociales. No sé si alguno de los participantes quiere hacer un comentario final, nada más para cerrar en 2 palabras, invitar a la sociedad a que nos sumemos, como decía Reina Palafox, desde nuestra trinchera, cada uno de los que formamos parte de este gran planeta Tierra. Maestra Mireli, invitación. Sí, me encanta, me encanta la participación que hemos tenido. La verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora. Coincido, cultura ambiental, cultura climática, es una frase con la que me llevo. Y yo expondría otra, ¿no? Gobernanza climática, ¿no? Cómo todos sumamos a estas acciones y a estos esfuerzos. Gracias. Gracias, maestra. Ingeniero Josué. Sí, yo dejaría sobre la mesa nada más que el cambio climático es una realidad y que el estado de Hidalgo no es ajeno. Entonces, yo aquí lo dejo e invito a los municipios y al público que nos está viendo que navegue en nuestra plataforma de cambio climático. Les acabo de poner el link en el chat de aquí de Zoom, ojalá y lo compartas en Facebook, Irma, para que puedan navegar los municipios y estamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, proyectos, en fin. Esa es la instrucción que tenemos del maestro Said Estrella, titular de la Secretaría del Medio Ambiente, y aquí dejaría mi comentario. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos a sus órdenes. Gracias, ingeniero. Doctor Carlos, una última participación. Pues nada, agradecer muchísimo a todo el público y auditorio que estuvo el día de hoy conectados con nosotros. Por favor, involucrarse, por favor, apropiarse, por favor, mantener una actitud proactiva frente al cambio climático. Esto es algo que ya está con nosotros y es fundamental para nosotros seguir trabajando de una manera proactiva, coordinada, permanente, a fin de adaptarnos mucho mejor y mitigar lo que podamos mitigar. Y finalmente agradecer muchísimo, quisiera yo el día de hoy agradecerle muchísimo de manera pública la presencia de Mireille Linares. Gracias, Mireille, por habernos aceptado la invitación el día de hoy. Como lo había comentado al inicio, espero que no sea, que sea la primera de muchas que estés junto con nosotros en estas sesiones de trabajo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, maestra Linares, gracias, ingeniero Josué, gracias, doctor Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de conocimiento y sobre todo, pues, dejarles el saludo y la invitación del maestro Said Estrella García, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que toda esta semana nos estén acompañando en todas las actividades que la Secretaría de Medio Ambiente estará llevando a cabo en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático. Que tengan una muy bonita mañana y los esperamos el día de mañana también a las 11 aquí en otra conferencia. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Mireille. Bye. Bye. Hasta luego, Mireille. Cuídate. Un abrazo a todos. Bye, bye. Gracias, igualmente. Gracias.